En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Aquí en los Estados Unidos es el 14 de septiembre. En otros países es el 3 de mayo. Entonces yo le quiero hacer la mención porque obviamente yo estoy aquí en los Estados Unidos y mucha gente de aquí de los Estados Unidos recibe el audio. Pero si estás en otro país, entonces quizás en tu país fue el 3 de mayo, pero no importa, cualquier día es importante y es válido para aprender sobre la cruz y también para exaltar la cruz. Así que si no lo celebran hoy, tómalo como un día que tú lo estás celebrando de manera personal. Para aquellos que lo estamos celebrando hoy, entonces vamos a rendirle homenaje a la exaltación de la cruz. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esa miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar una pequeña explicación sobre la exaltación de la cruz. Dios te bendiga, mi hermano. Mi nombre es Ariel Céspedes y hoy, 14 de septiembre, quiero compartir contigo la exaltación de la cruz. Hoy la iglesia hace memoria sobre la exaltación de la cruz. Escuchemos qué es lo que tú y yo debemos aprender y poner en práctica hoy. Escuchemos. La exaltación de la Santa Cruz. La fiesta de hoy se hace en recuerdo en la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los persas que se la habían robado de Jerusalén. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujos y ornamentos reales, y de pronto se dio cuenta que no era capaz de avanzar. Entonces el arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: es que todo ese lujo de vestidos que lleva no están de acuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando con la cruz por estas calles.
Entonces el emperador se despojó de sus mantos de lujo, de su corona de oro, y descalzo empezó a recorrer así las calles y pudo seguir avanzando en piadosa procesión. La Santa Cruz, para evitar que de nuevo fuera robada, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro fue llevado a Constantinopla y un tercero se dejó en un hermoso cobre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo, que hoy se llamaron Veracruz, verdadera cruz. Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz, porque en ella murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las 5 llagas que allí padeció, pagó nuestro inmenso precio de salvación. Por eso hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Como pudimos escuchar, hermanos, hoy la Iglesia nos recuerda la exaltación de la cruz, aquella cruz que fue robada por los persas de Jerusalén, pero sobre todo haciendo memoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en sus continuos dolores, cuando le clavaron el clavo en su mano derecha, en su mano izquierda, en su pie derecho, en su pie izquierdo, incluso cuando cargó con la cruz, con el peso de la cruz, que es el peso de nuestros pecados, de tus faltas, de mis faltas, de nuestros dolores. Hoy la Iglesia nos pide en que nosotros exaltemos la cruz de Cristo, es decir, que valoremos el precio de nuestra redención. Me da pena, me da vergüenza, me da lástima mirar cómo a veces tú y yo pasamos por una iglesia y no recordamos realmente al Señor, cómo tú y yo pasamos todo el día sin pensar en Jesucristo. Él pagó a precio de sangre por nuestras culpas, Él te compró, Él te liberó. Hoy tú y yo somos libres gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no recordar el precio de nuestra redención, cómo no visitar hoy al Señor, cómo no, cuando miro la cruz, recordar que Jesucristo ahí dio su vida por ti y por mí. Él nos compró a precio de sangre, y su sangre es lo que nos da la paz, y por su sangre tú y yo somos sanados hoy, somos liberados hoy. Por su sangre tú y yo somos prosperados hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy la Iglesia nos propone que podamos meditar en los dolores de Jesús, y que yo cargue con mi cruz. Si estás enfermo, si estás herido, si quizás estás en un empleo donde tienes muchas pruebas, carga con tu cruz, ofrécela por tus pecados, ofrécela por la conversión de nuestro país, ofrécela por la conversión de tu país, ofrece al Señor tus sufrimientos, así como Jesús pagó el precio de nuestra redención. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar el santo de hoy, gracias por compartirlo y por suscribirte. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muy bien, ahí tenemos entonces una pequeña explicación de la exaltación de la cruz. Estos cambios se deben a varias cosas. Hay una tradición que dice que el 3 de mayo la mamá de Constantino se encontró unos restos de la cruz de Cristo. Entonces esto hace que algunos países celebren el 3 de mayo como el día de la exaltación de la cruz. Y otros para el calendario lo ponen el 14, porque mañana nosotros vamos a celebrar la fiesta o la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces ponemos la cruz hoy y mañana Nuestra Señora de los Dolores. Van acompañadas de los dos. Por eso es que algún calendario las trae en septiembre por esa razón, y otras las traen en mayo por esa otra razón, por lo que se encontró la mamá de Constantino, ¿sí? Santa Elena, unos restos de la cruz de Cristo. Pero que lo más importante aprendamos hoy es: la cruz es una bendición. Yo siempre trato de enseñarlo. La cruz es una bendición, porque hay gente que cree que la cruz es una maldición, que lo peor que le pudo haber pasado a uno fue la cruz, que porque la cruz es una maldición. Entonces uno le pregunta: ¿y cómo va con su esposo? Esa es mi cruz. ¿Cómo va con sus hijos? Esa es mi cruz. No, la cruz no tiene que ser un castigo, la cruz no tiene que ser una cosa así como tan impuesta, como tan pesada. La cruz es una bendición, porque en ella nos salvó nuestro Señor. La cruz es una señal de salvación. Entonces no vea la cruz como lo más pesado, como lo peor. Apréndela a ver como una bendición. Y eso es lo que debe quedar claro en el día de hoy. ¿Listo? Vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude siempre a venerar su cruz. Algunos dicen que la cruz es maldita porque murió nuestro Señor. San Pablo dice: maldito el que cuelga de un madero. Pero cuando San Pablo lo dice, él lo está diciendo porque se hace maldición por nosotros. ¿Cómo así que se hizo maldición? Porque es que la muerte en la cruz en esa época era para los peores bandidos. O sea,
Quien muriera en una cruz era un maldito, y Jesús se hace maldición solo por salvarnos, pero no significa que la cruz sea una maldición, porque hay gente que, de pronto algunas religiones también lo enseñan. La cruz es un signo de salvación, y lo dice San Juan: así como en el desierto Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Cómo será levantado? En una cruz. Entonces la cruz se convierte en ese signo de salvación. Aprendámonos esto en este día para que podamos entender y exaltar esa imagen tan bonita que tiene la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en continuidad todavía con el mes de la Biblia, vamos a escuchar otro audio más y va a hablar sobre los profetas. Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces,
Estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente sus textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Muy bien, ahí tenemos entonces una buena enseñanza sobre los profetas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.